estudiantes del Salón 308 y 309 del área común. El día de ahora vamos a continuar con la exposición de lo que son las características y aspectos fundamentales del modo de producción feudal y vamos a concluir con el mismo en el sentido de que se empiezan a formar los gérmenes o los elementos que van a dar lugar al nacimiento del próximo modo de producción que históricamente han existido, que es el modo de producción capitalista. El día de ahora yo les voy a hablar de los aspectos esenciales acerca de lo que es la aparición de las ciudades. En la exposición del día anterior yo les mencionaba que las ciudades obviamente no tienen las mismas características de lo que son las modernas ciudades de hoy en día. En ese sentido, para entender esto de la aparición de las ciudades, vamos a hablar de los siguientes elementos. Lo que es la división social del trabajo, vamos a hablar de lo que es las relaciones monetario-mercantiles, lo que es la producción mercantil y finalmente lo que es acerca de los comerciantes, que fue un elemento fundamental en la aparición de las ciudades, los comerciantes. Esto, obviamente, ustedes pueden ir a reforzarlo posteriormente en el texto que ya ustedes conocen, el texto oficial, ¿verdad?, que hemos utilizado a lo largo del desarrollo del curso. Las ciudades fueron un elemento fundamental en la época del modo de producción feudal y obviamente van a ser un elemento también fundamental en la aparición del siguiente modo de producción que, como ya hemos mencionado, ha sido el capitalismo. La división social del trabajo, tal como su nombre lo indica, división. Las actividades de la sociedad se van a empezar a ramificar, es decir, van a empezar a aparecer nuevas actividades donde su punto de origen es la agricultura, pero con el incremento del desarrollo de las fuerzas productivas, con el incremento de la productividad del trabajo, la población se va a dedicar a realizar otras actividades y esas otras actividades fundamentalmente van a estar relacionadas con lo que es la compra y venta de productos, ¿verdad?, que se están generando, ya sea en este caso en el sector agrícola o en el sector industrial. La división social del trabajo entonces va a dar lugar a la creación de nuevas actividades. Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos en clase de lo que era la primera gran división social del trabajo. No me voy a referir a ella, ustedes pueden ir a consultar su texto o sus apuntes de clase y van a encontrar eso ahí. También nos referimos a lo que era la segunda gran división social del trabajo y por último lo que fue la tercera gran división social del trabajo. Es a partir de esas divisiones sociales del trabajo que se dan en los modos de producción precapitalistas que hoy conocemos múltiples divisiones sociales del trabajo. Es decir, el hombre ahora se dedica a producir una serie de mercancías que han sido el resultado de esa división social del trabajo que se originó anteriormente. Son tantas las divisiones sociales del trabajo que cada día aparecen nuevas mercancías. Ustedes, por ejemplo, van a una tienda, a un supermercado y se dan cuenta que
aparecen nuevas mercancías. Cada mercancía nueva que ustedes observan en una tienda, en un supermercado, no es otra cosa más que el resultado de una división social del trabajo. Como consecuencia de esa división social del trabajo, donde se empiezan a crear una serie de productos diferentes, eso va a dar lugar a lo que se denominan las relaciones monetario-mercantiles. Es decir, que aquí la compra y venta de mercancías va a estar determinada por eso que también ya mencionamos en la exposición anterior, el dinero. Antes de la aparición del dinero, el intercambio de productos era de forma directa, es decir, se cambiaba, una libra de maíz por una libra de frijol sin que interviniese lo que era el dinero. Sin embargo, como consecuencia de esa división social del trabajo, da lugar a lo que es el surgimiento de las relaciones monetario-mercantiles. Y estudiantes, compañeros estudiantes de los salones ya mencionado, es justamente lo que hoy en día sucede. Hoy este día está sucediendo en el mundo. En este momento, a pesar del problema de la restricción por la pandemia que se está viviendo, se están llevando a cabo una serie de relaciones monetario-mercantiles a través del dinero, donde obviamente también el dinero, como lo conocemos, pues va experimentando un proceso de evolución. Si ustedes se dan cuenta, hoy ese intercambio, esa compra y venta de mercancías, ya no interviene directamente el quetzal, por ejemplo, en el caso de Guatemala, sino que se hace a través de lo que se llama el dinero electrónico, tarjetas de crédito, incluso el mismo cheque pues está desapareciendo. El otro elemento que yo quiero tocar y que de alguna manera ya es puesto es esto que se llama la producción mercantil. En la época del modo de producción feudal, y no solo en el feudalismo, sino que también en el esclavismo, y ya en el momento de que se da la etapa de desintegración de la comunidad primitiva, se empieza a dar ese intercambio que hemos dicho, donde yo, productor de X bien, lo voy a producir, pero ya no lo voy a utilizar para consumo propio, sino que lo voy a utilizar para venderlo, para otros, para el mercado. Entonces, cuando lo que una sociedad produce, o un campesino produce, o un artesano produce, eso se le llama producción mercantil. En economía política, voy a usar el término que aunque a mí no me gusta hacerlo porque hay que explicarlo primero, el hombre crea valores de uso, y esos valores de uso entonces son para que sean utilizados por terceras personas. Y finalmente, como consecuencia de lo que es la división social del trabajo, del surgimiento de las relaciones monetarias mercantiles, de la misma producción mercantil, surge lo que son los comerciantes. Y los comerciantes pues van a ser los encargados, van a ser los intermediarios de vender lo que se produce, pasando de las manos del productor hacia las manos del consumidor final. Yo diría que estos 4 elementos son fundamentales para entender lo que fue la aparición de las ciudades. Y aquí se da otra situación donde cuando empiezan a surgir las ciudades como consecuencia de estos elementos que yo he mencionado acá, se va dando una especie de separación y de diferenciación entre lo que es el campo y lo que son las ciudades. Las ciudades entonces, si bien es cierto que no se forman propiamente en el feudalismo, sí tienen su origen en lo que es el esclavismo, y estas ciudades entonces en el feudalismo ya empiezan a tener sus propias características, y ya no se diga en el capitalismo. Las ciudades son el centro de poder político, el centro de poder económico de una sociedad. Las ciudades entonces se van a empezar a definir como tales a partir de lo que es todo ese proceso que hemos hablado anteriormente.
Aquí también se da otra situación fundamental en el sentido de que no solo se da esa diferenciación entre ciudad y campo, sino que el campo, como quien dice, prácticamente va desapareciendo en cuanto que cada vez las actividades de carácter agrícola se reducen a un número menor de sus habitantes. Ustedes han tenido alguna noticia en el sentido de que cada vez las ciudades crecen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala se observa un desplazamiento de la población rural hacia las ciudades por una serie de factores, ¿verdad? Que van desde la falta de empleo en el sector agrícola del país hasta otra serie de elementos. Y no solo eso, sino que se da un desplazamiento de la población hacia otros países. Entonces, decimos que las ciudades tienen diversas connotaciones, tienen diversas características, pero podemos decir que las ciudades en un principio estuvieron formadas por artesanos. Ustedes han oído a los artesanos, ¿va? Hoy en día todavía existen los artesanos, pero los artesanos cada vez están desapareciendo. El sistema actual los está eliminando. Por ejemplo, un artesano es un carpintero, un artesano es un zapatero, un artesano es un sastre, un artesano es un panadero. Y vemos que en efecto todas estas actividades que de alguna manera empezaron a florecer en la época del feudalismo, ahora en el capitalismo cada vez están desapareciendo. Y ustedes se han dado cuenta, antes, por ejemplo, no existían esas grandes fábricas de ropa, no existían esas grandes fábricas de zapatos. ¿Por qué? Porque la producción, digamos, de ropa, de zapatos o de pan era una actividad que desarrollaban los artesanos, actividades de carácter manual. En Guatemala es una actividad que existe. Ustedes han oído hablar del mercado de artesanías, por ejemplo, ¿verdad? Han oído hablar de que existen mercados importantes, por ejemplo, el de la zona 13 aquí en la ciudad capital, en Antigua y en otros lugares. Es más, se exporta, pero es una actividad ya bien restringida. Entonces, las ciudades fundamentalmente en la época del esclavismo estaban integradas por los artesanos. Y fíjense que aquí va a ocurrir un fenómeno bien importante que ustedes lo van a descubrir ahí en el libro, pero que sin embargo yo se los voy a hacer notar. Ya cuando las ciudades empiezan a tener cierto control de la actividad productiva, empiezan a establecer una rivalidad con los castillos feudales y los monasterios, es decir, que las ciudades van a empezar a establecer una especie de lucha entre los monasterios y los castillos feudales. Y este es un aspecto sumamente importante que nos está dando ya una característica en cuanto a que el modo de producción feudal empieza a generar elementos que van a provocar su desaparición. Es decir, dicho lo mismo, en otras palabras, ese control que tenía el señor feudal, ese poder económico y político que tenía el señor feudal, basado en la gran propiedad territorial, en la gran propiedad latifundista, como que empieza a ser socavado por la aparición y existencia de las ciudades, las cuales cada vez van teniendo una importancia mayor. Sobre esto mismo, entonces, vamos a decir que la población de las ciudades estaba formada por artesanos, por los comerciantes y de alguna manera también por los siervos, que todavía eran un elemento
importante en la época del feudalismo, que huían, estos siervos huían de las haciendas feudales, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir en esto, estamos viendo que ya se están dando elementos que nos van que van a dar lugar a la posterior desaparición del feudalismo. La población de las ciudades, entonces, también si ustedes observan, estamos viendo que ya no son actividades de carácter agrícola, ya no son actividades de carácter rural, es decir, ya aquí existe cierta especialización del trabajo, ¿verdad?, concentrada en los artesanos. Los artesanos entonces van a empezar a tener una importancia en la producción y que esa producción va a ser distribuida por los comerciantes. Otro elemento fundamental, y ustedes han oído hablar esto de los gremios, ¿verdad? Y yo lo voy a decir una vez más, cuando nosotros venimos a la universidad, pues venimos con una serie de categorías, de ideas, de conceptos distorsionados que no corresponden a lo que es, en este caso, la ciencia del materialismo histórico. Los gremios, ustedes han oído el gremio de los zapateros, digamos, o el gremio de artistas, y así por el estilo. Pero aquí, cuando dentro del modo de producción feudal nosotros estamos hablando de los gremios, nos vamos a referir entonces a que los gremios en la época del feudalismo estaban formados por artesanos, ¿verdad? Era un conjunto, si ustedes quieren verlo así, de personas. Pero lo que caracterizaba a los gremios y lo que definía a los gremios era que las personas que lo integraban o lo formaban tenían una misma especialidad. Por ejemplo, el gremio, lo que decía anteriormente, el gremio de los carpinteros, el gremio de los zapateros, el gremio de los panaderos, etc. Y eso, de alguna manera, pues todavía se conserva hoy en día. Lo que sí es importante hacer notar acá, es que miren, estamos viendo que van apareciendo ya una serie de elementos que cada vez se alejan más de aquel momento histórico de cuando surge el feudalismo, ¿verdad? Porque, lo voy a recordar, el pilar fundamental, el punto de apoyo fundamental, la génesis del feudalismo, el origen del feudalismo, lo constituía el monopolio de la tierra, ¿verdad?, por parte de los señores feudales. Pero aquí estamos viendo ya que los señores feudales como que empiezan a perder cierto poder, ¿verdad?, cierto dominio, cierto control, ¿verdad?, de lo que era la base fundamental del feudalismo, cuando surge los comerciantes, cuando surge la producción mercantil, cuando surge las relaciones monetario-mercantil, cuando surgen los comerciantes. Y también es sumamente importante mencionar de que todos estos elementos van a surgir precisamente en esa fase ya de desintegración de lo que es el feudalismo. Ustedes van a encontrar en el texto también lo que eran los maestros, ¿verdad? Que incluso pues ustedes cuando se refieren por ejemplo a un zapatero, digamos, se le dice el maestro, o a un panadero el maestro. No es el maestro de la universidad, ¿verdad?, sino que aquí cuando nos referimos a lo que era el maestro, era aquella persona que tenía cierto grado de conocimiento y de habilidades y de capacidades para desarrollar una específica actividad, la actividad de carpintero, digamos. Este maestro tenía un pequeño taller y fíjense que también cuando hablamos de los talleres, ¿verdad?, los talleres que forman una actividad de carácter artesanal están desapareciendo.
¿Por qué? Porque la gran producción de carácter capitalista los destruye, no los necesita, por decirlo así. Entonces el maestro era el dueño, digámoslo así, o tenía un pequeño taller para desarrollar la actividad a las que nos hemos referido. Y dentro de este taller existían lo que se llamaban los oficiales y también existían lo que eran los aprendices. Entonces, la estructura de trabajo de lo que era el taller estaba integrada por lo que era el maestro, es decir, el jefe del taller, el conductor del taller, pero al mismo tiempo también estaban en una escala menor lo que eran los oficiales y los aprendices. Ustedes han oído esto que les voy a mencionar en este momento. Fulano de tal o algún amigo de ustedes está de aprendiz, se dice todavía, ¿va? Está de aprendiz y ¿qué es lo que está aprendiendo? Pues está aprendiendo mecánica, ¿verdad? Está aprendiendo carpintería, está aprendiendo panadería. Los aprendices, que era dentro de esa estructura social del trabajo el renglón más bajo. Sin embargo, pues como ya lo he venido mencionando, todas esas actividades que se dan como consecuencia de la división social del trabajo, de la producción mercantil, producción mercantil entendida como decía, de producir algo para que otros lo consuman, no para el que lo produce, también son actividades que cada día están teniendo menos importancia y menos participación en la actividad económica de una sociedad. Hoy en día también, solo lo voy a mencionar, pues las actividades de carácter productivo pues están comprendidas de eso que se llama la globalización de la economía, donde las actividades que hemos estado mencionando pues cada vez están desapareciendo y la globalización entonces está destruyendo lo que son las artesanías, la producción artesanal, y en cambio en el caso de los comerciantes pues el comerciante ha tomado mucho auge. Yo quisiera entonces ir concluyendo con esta exposición relacionada con lo que es la aparición de las ciudades, donde las ciudades pues tienen un papel cada vez más determinante en la actividad económica de la sociedad actual, que tuvieron todo un proceso de carácter histórico en su surgimiento, que empieza desde la época del esclavismo, alcanzan cierto esplendor en la época del feudalismo y ya no se diga actualmente en el capitalismo. Sobre esta exposición que hemos hecho el día de ahora, yo les reitero una vez más que tanto Leslie como mi persona pues estamos en toda la disposición de orientarlos, de resolverles preguntas que ustedes nos planteen, pero eso sí, ustedes también tienen que leer, ¿verdad? Tienen que leer ese texto y las dudas, los comentarios que ustedes quieren que nosotros les ampliemos, pues van a surgir a partir del momento en que ustedes lean ese texto. De lo contrario, pues es sumamente difícil poder captar todo esto que yo les he planteado, porque hay que tener una base de conocimiento de carácter histórico para entender todo lo que ha sucedido, en este caso concreto, en lo que es el modo de producción feudal. Sí quisiera volver a insistir en esto. Cuando se dan todos estos acontecimientos que yo he mencionado, y fundamentalmente lo que es la aparición de las ciudades, ya estamos viendo que el feudalismo ha entrado en un proceso de descomposición. ¿Qué quiere decir esto de descomposición? Ya ha entrado en un proceso de desintegración.
quiero recordarles que la sociedad es un organismo vivo, así como ustedes, como yo, como un perro, como una gallina, que nace en un momento determinado, empieza a desarrollarse, crece, se reproduce y desaparece. Y la sociedad pues lo que va haciendo es cambiando, se va transformando. Entonces, he dicho esto último, que estamos ya en la etapa de descomposición del feudalismo, porque en la siguiente actividad que yo voy a compartir con ustedes, yo les voy a empezar a hablar de los elementos que van a dar lugar a lo que es el nacimiento del capitalismo. Y yo desde ya también los estaría invitando a que lean el capítulo que aparece aquí en su texto, que se llama La acumulación originaria de capital. En el libro este es está en la página, permítanme, en la página 245, la llamada acumulación originaria de capital. Solo déjenme decirles que la acumulación originaria de capital es un capítulo brillante de la historia del desarrollo económico social de la humanidad, realizada por Marx. Aquí aparece como el capítulo 10, pero cuando uno, solo les voy a recordar esto porque se los he dicho en más de una ocasión, la obra cumbre de Marx se llama El Capital, tiene 3 tomos, y en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, Marx desarrolla esta que se llama la acumulación originaria de capital. ¿Cómo es que empezó a surgir el capitalismo? ¿Por qué se dio el capitalismo? Pero para entender también eso es necesario comprender todos los antecedentes de carácter histórico. En este caso, todos los antecedentes de carácter histórico pues son el desarrollo, surgimiento y desaparición de los modos de producción anterior. Finalmente, yo quisiera cerrar esta actividad del día de ahora. No se los voy a decir, solo les voy a señalar aquí en el libro lo que fueron las 3 grandes etapas del feudalismo. Permítanme que... Aquí está, en la página 216, están las 3 grandes etapas del feudalismo. Fueron 3 etapas, la alta edad media, la edad media propiamente dicha y la baja edad media. Entonces, yo les voy a sugerir que vayan a leer esto, ¿verdad?, dentro del contexto que hemos explicado. Y ahora sí, finalmente, en la página, permítanme que no estoy familiarizado con este texto, no es el mío. En la página 231 aparece lo que se llama la ley económica del feudalismo. Miren, aquí ustedes deben de recordar que en los primeros días de clase nosotros con Leslie explicábamos lo que era una ley y lo que eran las leyes de carácter científico, las leyes de carácter natural, y que la socioeconomía general o materialismo histórico o sociología científica tiene sus propias leyes. Para finalizar, entonces, recordarles que todo modo de producción tiene lo que se denomina la ley económica fundamental. Esta ley económica fundamental prácticamente viene a ser una especie como de, no resumen, ¿no?, ni de síntesis, pero que sí, ahí está reflejado todo lo que ha sido el nacimiento, el desarrollo y funcionamiento de lo que fue el modo de producción feudal en este caso. Cuando, por los elementos que hemos dicho anteriormente, empiezan a surgir, van a ser los elementos
que tampoco van a ser funcionales dentro de la ley económica fundamental. Entonces, yo quisiera también que ustedes recordaran que cuando analizábamos lo que era ley, decíamos que existen las leyes de desarrollo y funcionamiento. Justamente, en este caso, la ley económica fundamental del feudalismo es lo que permitió su desarrollo y funcionamiento de este modo de producción particular. En ese sentido, yo les voy a solicitar a ustedes, compañeros estudiantes del Salón 308 y 309, que efectúen un análisis e interpretación de lo que es la ley económica fundamental del feudalismo, tomando obviamente todos los elementos que yo les he expuesto en esta ocasión y tomando también los elementos que ustedes van a encontrar en la lectura de su texto. Este análisis e interpretación de esta ley, tal como lo hemos hecho en varias actividades de clase, al tenerlo listo se lo envían a Leslie, ¿verdad? Para que ella los analice, los lea y así saber, digamos, qué es lo que ustedes han entendido en ese sentido. Bien, compañeros, entonces hemos terminado con la exposición del día de ahora, lo que es el modo de producción feudal, y en la próxima ocasión vamos a empezar a analizar lo que son los elementos que dan lugar al surgimiento del modo de producción capitalista y, si es posible, entrar a elementos de lo que se llama la acumulación originaria de capital. En ese sentido, yo les deseo éxitos en sus actividades. Les vuelvo a reiterar, hay que estudiar y hay que correr bastante para no dejarse atrapar del coronavirus, ¿verdad? Porque si no, ya no nos vamos a ver allá en los salones, en las clases presenciales. Buen día.